El siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Voces del Eje Habla la Región a través de los 1540 de la M y también a través del fanpage del periódico La Patria. Les saludamos Kevin Campiña en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quien les habla Rubén Darío Gaona. La noticia del momento está relacionada con la desertificación por parte de los Estados Unidos hacia nuestro país. ¿Qué consecuencias traerá? ¿Cuál será la tarea que deberá emprender el gobierno para tratar de recomponer el camino y de este modo pues mantener unas buenas relaciones con los Estados Unidos? Eso lo estaremos hablando con nuestro invitado de hoy. El análisis en Voces del Eje. Habla la región. Saludamos a esta hora de la mañana al senador de la República, Guido Echeverri Pereira. Doctor Guido, buenos días, gracias por acompañarnos. Rosario, buenos días, muy amable por invitarme. Bueno, teníamos inicialmente planeado hablar sobre el tema de ICETEX, pero pues es inevitable que comencemos hablando sobre la noticia del día, que es la desertificación por parte de los Estados Unidos a Colombia. ¿Qué lectura le da usted a esta situación? Bueno, primero que todo, era una decisión que se veía venir. Todo apuntaba a que el gobierno americano iba a certificar la lucha colombiana contra el narcotráfico. Pero yo creo que esa decisión ha sido fundamentalmente una diatriba política contra el presidente Petro, porque en general no van a haber otras consecuencias en lo económico y en lo militar. Se van a mantener las ayudas. El mismo presidente Trump ha valorado en ese comunicado la colaboración de las fuerzas militares, de la policía, de los mismos alcaldes, de tal manera que yo creo que más allá de las consecuencias políticas que tiene el señalar al presidente Petro como una persona que no cumplió los compromisos en la lucha contra el narcotráfico, este comunicado no tiene más allá de esas consecuencias. Y otra parte, yo creo que es importante que esta decisión cristalice el concepto según el cual los Estados Unidos son corresponsables también en este tema del narcotráfico y corresponsables en la solución de las problemáticas derivadas de ahí, pues porque el consumo está allá, porque la plata está en sus bancos. Y yo pensaría que el presidente Trump tomó una determinación inteligente en la medida en que no optó por tirarse un tiro en el pie, lo que hubiera significado si hubieran sancionado con componentes económicos o militares a Colombia en ese sentido. Y yo creo que más allá de esa, que es fundamentalmente una declaración política, no va a pasar nada fuera de un llamado de atención al gobierno para que rigorice sus políticas antidrogas, pero sin que haya menoscabo de la ayuda americana en torno a la política de combate al narcotráfico en Colombia. Es que observando algunas cifras, senador Guido Echeverri, pues estamos observando que en Colombia han sido incautadas más de 300 toneladas de cocaína. Se habla que es una de las cifras más altas en la historia. Esto radica también en que el aumento en los cultivos ilícitos aumentó, pero no digamos de 3 años para acá, sino también hablamos específicamente del año 2017 para acá. Claro, es que es una circunstancia que supongo yo también valoró el gobierno americano cuando entendió que el crecimiento de los cultivos de coca no vienen de este gobierno, sino de tiempo atrás. No hay que olvidar que en la firma del acuerdo de paz del presidente Santo con las FARC, ahí se pactó que se iba a terminar la fumigación con glifosato para privilegiar el método de erradicación manual de las plantas de coca. Ahora es cierto, a partir de 2022 sí ha crecido de manera muy alta el porcentaje de hectáreas de coca, lo que implica que haya más producción y que haya más laboratorios de coca procesando este componente para que obviamente se produzca mucho más cocaína. No hay que olvidar que, de acuerdo con cifras internacionales, el 60% de la cocaína que se comercializa en el mundo
proviene de Colombia, lo que implica que efectivamente ha habido, detención de cargamentos de cocaína, pero como de coca, pero como consecuencia fundamentalmente del aumento de los cultivos de esta planta, lo cual significa que era apenas lógico que haya aumentado, digamos, esa captura de cargamentos de cocaína que van de Colombia al exterior. Doctor Guido, ¿si es ético que un país juzgue a otro por este tema de la cocaína cuando si bien aquí se produce, allá es donde se consume? Yo creo que no es ético y por eso muchas personas estamos de acuerdo en que hay que replantear la política de los gobiernos en torno al tema de la droga y al tema del narcotráfico. Esta es una guerra en donde mueren colombianos. Esta es una guerra en donde Colombia ha hecho los mayores sacrificios, no solamente en términos de vidas humanas, sino en términos del copamiento de las mafias a distintas instancias gubernamentales, profundizando enormes problemas de corrupción. Por eso yo estoy de acuerdo con quienes plantean, y entre ellos un grupo de presidentes latinoamericanos, que aquí hay que hablar de la política de la corresponsabilidad. Nosotros tenemos alguna responsabilidad en la medida en que estamos permitiendo muchos cultivos de coca, pero también los países productores tienen la responsabilidad de garantizar y asegurar la disminución de ese consumo de la cocaína, lo que no viene ocurriendo y al contrario viene aumentando ese consumo. Es cierto que esta es una guerra en donde los muertos los pone Colombia fundamentalmente y ya es tiempo que el mundo, de acuerdo con una tarea diplomática seria, vaya pensando en la posibilidad de cambiar la guerra contra el narcotráfico, una guerra que actualmente no se está ganando. Fuimos testigos hace poco de la visita de algunos mandatarios locales, hablamos específicamente del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de Alejandro Eder, de la ciudad de Cali, entre otros, quienes estuvieron allí en Washington haciendo lobby. ¿Eso ayudó o eso perjudicó aún más esta determinación que se ha tomado por parte del gobierno norteamericano? No, yo creo, Rubén Darío, que ayudó, porque mire usted que el comunicado del presidente Trump o el gobierno americano habla específicamente de certificar prácticamente al presidente Petro de una manera casi individual, pero reconoce ese comunicado la tarea de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la policía, y reconoce taxativamente la colaboración de las autoridades locales, es decir, de los alcaldes y eventualmente de gobernadores. Y en ese caso creo que la visita de los alcaldes a Estados Unidos fue conveniente y eso puede incidir en que esta decisión haya sido tomada de la manera como se tomó, sin gravísimas consecuencias para Colombia en términos de cooperación económica y de cooperación en seguridad y en armamento y en inteligencia militar. Senador, si bien no habrá sanciones, ¿cuáles serían esas consecuencias que podría traer para el ciudadano de a pie esta determinación? Porque hay muchas personas que ya al enterarse de esta noticia, pues lo ven con pesimismo y entonces esto empieza a sumar esa energía negativa que hemos percibido en el ambiente, pero concretamente al ciudadano de a pie, ¿cómo lo puede afectar? Pues yo creo que a ningún país del mundo le gusta que lo comparen con Angola, con Mozambique, con Afganistán. Eso obviamente deteriora la imagen internacional, pone el foco en Colombia con relación a que no estamos siendo eficientes con ciertas políticas gubernamentales y esta es una política pública para Colombia sin ninguna duda. Obviamente van a haber, digamos, algunas desmejoras de la condición de imagen del país frente al exterior, pero yo creo que más allá de eso no va a ocurrir nada. Además, porque el mundo iba entendiendo que esta es una guerra que no se podrá ganar y que por lo tanto hay que redefinir radicalmente la lucha del mundo frente al narcotráfico, que además es un signo de los tiempos. Y hay experiencias de muchos países que nos dicen cómo la mera represión no es suficiente para acabar con el tema de la droga. Y hay políticas que están implementando muchos sitios del mundo que no obligatoriamente significan luchar de manera represiva contra este flagelo de la droga, que hoy, por ejemplo, tiene manifestaciones tan importantes como el fentanilo, en donde Colombia no está muy involucrada, sí está involucrado México, y en ese sentido creo que el comunicado del presidente Trump apunta muy bien a diferenciar la responsabilidad que tiene un país en uno y otro tema.
Coincidencialmente, mirando aquí cifras en la historia, la primera desertificación se dio con un gobierno de centroizquierda, específicamente con Ernesto Samper Pizano ya en la década de los 90. En esta ocasión con un gobierno progresista. ¿Ese no será un mensaje que estará enviando el gobierno norteamericano a Colombia para que el próximo presidente sea de una tendencia más del lado de Donald Trump, de una tendencia de derecha? Y hay quienes dicen que esta comunicación de la certificación tiene una connotación política y más que una connotación política, una connotación electoral. Son claras las diferencias, los desencuentros entre el presidente Petro y el presidente Trump. Es claro que el presidente Petro no se lleva bien con el presidente norteamericano. Es claro que el gobierno norteamericano quisiera que aquí hubiera un gobierno de una tendencia distinta, y eso hace que esta comunicación de la certificación esté mediada por criterios políticos y más que políticos electorales que de alguna forma tuvieron incidencia en la toma de esa decisión como se tomó, y por eso se considera que es un mero criterio político que apunta fundamentalmente a la imagen del presidente Petro, sin que se desconozca la necesidad de que Estados Unidos siga colaborando en lo económico y en lo político y en lo militar con estos temas de la lucha contra el narcotráfico, y por eso el comunicado salvaguarda, digamos, la intervención, como les decía, de las fuerzas militares y de las autoridades locales a quienes el presidente Trump reconoce que han hecho su tarea en esta materia. Hablando sobre ese tema, senador Guido, pues también es importante destacar que ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, pues apenas se conoció esta noticia, lo primero que dijo fue que pues la idea es empezar a mirar también la compra de armamento o producirlo aquí mismo en Colombia, pero pues no contar tanto con ese apoyo de Estados Unidos. ¿Será eso posible? No, eso es una torpeza, Rubén Darío, y es una completa ingenuidad. Y es una actitud un poco torpe del presidente porque pues pensar en que aquí estamos en capacidad de producir armamento cuando ni siquiera producimos vacunas, eso no tiene ningún sentido. Y obviamente la lucha contra el narcotráfico, si es que se quiere seguir haciendo vía represión, no se puede hacer con caucheras o con armamento elemental que Colombia no tiene, y se requiere, digamos, sofisticamiento que no tenemos capacidad de concretar, porque aquí adaptar tecnología, desarrollar proyectos de producción de armamento no es tan sencillo. O sea que eso es un grito, digamos, un poco desesperado del presidente Petro por tratar de convertir esta certificación en un punto positivo para su campaña política. Estamos en Voces del Eje Habla la Región. Nuestro invitado es el senador Guido Echeverry Piedrahita. Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos. Voces del Eje. Habla la región. ¿Por qué Inficaldas recibió la calificación AAA? En Inficaldas volvimos a hacerlo. Recibimos la calificación AAA de la Value and Risk Rating, la mejor y más alta calificación en grados de inversión. ¿Y esto qué significa? Que somos una organización sólida, segura y confiable al resaltar la fortaleza de nuestro capital, reflejando una estabilidad financiera única. En Inficaldas estamos comprometidos con el progreso y bienestar de nuestra gente. Conócenos en www.infi.gov.co. Cata, ¿qué pasa con lo bueno? Pues que siempre se repite. Exactamente, y por eso venimos a contarles que nuestro curso de Free Press y Relaciones Públicas vuelve a la Universidad Central. El pasado fue todo un éxito y tuvimos excelentes referencias, pero esta vez la vamos a romper. Esta es la versión 2.0. Si usted quiere saber del manejo de crisis, networking, por supuesto, inteligencia artificial, estrategia, este es el curso, este es el momento y adivine qué, solamente está en la Universidad Central. Pronto les contaremos cuáles son las fechas de inscripción. Estén pendientes de las redes sociales de la Universidad Central y ahí vamos a contarles absolutamente todo. Nos vemos. Chao, chao. Voces del Eje. Habla la región. Muy amables por continuar con nosotros en Voces del Eje Habla la Región. Nuestro invitado es el senador de la República, Guido Echeverry Piedrahita. Doctor Guido, hablemos ahora sobre la situación que se está presentando en materia de financiamiento educativo, específicamente con el ICETEX. ¿Cuál es esa problemática que en este momento están enfrentando más de 200.000 estudiantes de nuestro país, quienes se les está incrementando el tema educativo, los costos en las distintas universidades?
delicado para más de 350.000 estudiantes que hoy en día están perdiendo el subsidio a la tasa de interés que les tenía establecido el ICETEX. En una comunicación reciente, sin ningún tipo de consulta, sin información previa, el ICETEX les dice a estudiantes que están actualmente en el sistema y a egresados que su tasa de interés va a ser la del mercado común y corriente porque desaparece ese subsidio a la tasa. Eso significa, por ejemplo, que un estudiante que hoy en día esté pagando o un egresado que esté pagando una cuota de 1.000.000 de pesos va a pagar hacia adelante algo así como 3 millones de pesos. Naturalmente, esto es un gran golpe, no solamente para el egresado con crédito ICETEX, sino para el estudiante y también para las familias, porque un incremento tan desaforado, tan insólito, tan sin anuncio, significa un enorme deterioro de los ingresos de familias, de estratos sociales vulnerables, que son básicamente los que acceden a los créditos de ICETEX y accedían a este beneficio de el subsidio a las tasas de interés. Y no solo eso, mire, la disminución del otorgamiento de créditos ICETEX para este año, del 24 de este año, fue del 81%. De 27.000 créditos que concedía el ICETEX en el 2024 pasamos a 5.000 y pico, lo que significa un enorme deterioro de la posibilidad de los estudiantes de acceder al derecho de la educación con el instrumento de la financiación, porque todos sabemos que muchos de los problemas de acceso a la educación superior se derivan de la incapacidad económica de muchas familias para sufragar no solamente los costos de matrícula, sino también el sostenimiento de los estudiantes que pretenden ingresar a la educación superior. Esto fustiga enormemente la política de acceso a la universidad, de ampliación de cobertura y sobre todo de favorecimiento de sectores vulnerables de la población que sentían que estos créditos del ICETEX eran más baratos que los de la banca comercial y que por lo tanto serían un instrumento importante para poder mantener su vocación de estudio y su acceso a la educación superior. ¿Cómo se ve reflejado entonces el no pago de ese subsidio dentro de esta tasa de interés a la hora de un estudiante pagar su matrícula? Primero, Rubén, que se encarece enormemente el crédito. Ahora, un estudiante que empezó este año pagando 1.000.000 de pesos, naturalmente, o un egresado, naturalmente tenía planificado su comportamiento económico salarial o familiar con una cuota, como le decía, por lo menos de 1.000.000 de pesos. Y con esa cuota derivada del convenio que había hecho inicialmente con el ICETEX y derivada del compromiso del ICETEX de subsidiar esa tasa de interés, eso cambia radicalmente ahora, porque esa cuota le va a pasar de 1.000.000 de pesos a 3 millones de pesos, lo que significa manutención mínimo vital, significa comida para el hogar, significa la imposibilidad de que un estudiante o un egresado pueda pagar esas cuotas. Yo, por ejemplo, leía en estos días algún reportaje de un estudiante en la revista Cambio, y una niña estudiante decía que ella estuvo considerando la posibilidad de suicidarse, y esto no es mero drama, porque virtualmente cuando a uno le llega una decisión de esta naturaleza, se le cierra el mundo y se le cierran todas las ventanas. Y un estudiante o un egresado que actualmente esté pagando esas deudas de acuerdo con las reglas de juego establecidas, le cambian radicalmente esas reglas de juego, y hoy en día está sometida a la perentoriedad de tener que pagar unas cuotas muy altas que vulneran drásticamente su vida desde el punto de vista de los recursos mínimos que requiere para solventar su existencia y la de su propia familia. Pero si vamos más al fondo de esta noticia, de esta situación que se viene presentando con el ICETEX, doctor Guido, ¿habrá la posibilidad de hacer una reingeniería dentro de esta entidad para mirar a futuro cómo se va a manejar ese tema de la financiación estudiantil en Colombia? Mira, Rosario, este ha sido uno de los episodios en donde se ha engañado más descaradamente a un sector importante de la sociedad colombiana. El presidente Petro dijo en la campaña electoral que iba a condonar todos los créditos del ICETEX. Pues no se han condonado, se han encarecido, han disminuido los créditos.
mucho menos jóvenes tienen la posibilidad hoy de acceder a esta herramienta para estudiar en la educación superior. Es más, en un debate que le hicimos al ministro de Educación hace unos 8 meses en la Comisión Sexta del Senado, él nos dijo que frente a esta situación de crisis, primero que no tenía responsabilidad porque el ICETEX no era del Ministerio de Educación, era una actitud absolutamente irresponsable, porque él preside la Junta Directiva del ICETEX. Y segundo, nos dijo que no obstante eso iba a propiciar una reforma para convertir al ICETEX en un banco de primer nivel, según lo dijo textualmente, para garantizar la continuación de los créditos y los subsidios que estaba manteniendo en ese momento. Al día de hoy, Rubén Darío, 8 meses después, no obstante esa oferta que le hizo al Senado públicamente, el ICETEX no se reforma, no se reestructura, no cambia, no favorece a los estudiantes y por el contrario entra en una profunda crisis derivada de la carencia de recursos que el gobierno tiene y que podría aplicar perfectamente a este tipo de inversiones, pero no lo hace porque está entretenido en otros temas, seguramente los de la campaña electoral. Pues senador Guido Echeverry, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Voces del Eje Habla la Región. Rodrigo, muchas gracias, un saludo muy especial para todos. Hacemos una pausa y ya llega la información deportiva. Voces del Eje. Habla la región. ¿Por qué Inficaldas recibió la calificación AAA? En Inficaldas volvimos a hacerlo. Recibimos la calificación AAA de la Value and Risk Rating, la mejor y más alta calificación en grados de inversión. ¿Y esto qué significa? Que somos una organización sólida, segura y confiable al resaltar la fortaleza de nuestro capital, reflejando una estabilidad financiera única. En Inficaldas estamos comprometidos con el progreso y bienestar de nuestra gente. Conócenos en www.infi.gov.co. Tienda Bambú, ropa para bebé, cosméticos, lociones. Además, corresponsal de su suerte, punto autorizado de coordinadora. Recogemos sus paquetes en la puerta de su casa con servicio a domicilio. Celular 311-681-4993. Carrera 12B, número 6282, Barrio Viveros. Tienda Bambú, cuidado y soluciones al instante. Los deportes en Voces del Eje. A las 9 de la mañana, 53 minutos, les presentamos la información deportiva en Voces del Eje Habla la Región. Don Juan, ¿usted se acuerda esa primera vez? Pues la primera vez de qué, no me asuste. La primera vez que usted visitó una cabina de radio. Ya está. No se me asuste. Me volvió el alma al cuerpo. Venga, a ver, yo quiero... Abran la puerta, bien pueda. Abran la puerta, por favor. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? La Universidad Tecnológica de Pereira. Oiga, un saludo Bienvenidos. muy especial. Estaba preguntándole yo a mi compañero que si recordaba la primera vez, pero la primera vez que he ingresado a una cabina de radio, ¿no? Ya me tenía asustado yo. Entonces, pasen ahí, tranquilos. Esta es la radio, esto es lo que no se puede perder, la esencia. Si bien estamos conectados con las redes sociales, con todo lo demás, no podemos olvidar la esencia de lo que son los medios de comunicación, que es la redacción en los periódicos, todo lo que tiene que ver con el trabajo para lo que es la radio y la televisión. Así es de que un saludo para todos los estudiantes. ¿De qué semestre vienen? Tercero, quinto, bueno, de diferentes semestres de la Universidad Tecnológica de Pereira. Recuerden que Voces del Eje tiene proyección para todo el eje cafetero y a nivel nacional, así es de que bienvenidos, es un gusto que nos estén acompañando. Y bueno, vamos a tener información deportiva, don Juan. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Oiga, sí. Está de cumpleaños don Dairo Mauricio Moreno Galindo, el goleador del equipo Once Caldas, goleador de la Copa Sudamericana, goleador histórico del fútbol colombiano, de manera que ayer estuvimos en la rueda de prensa allí en la sede deportiva del equipo Once Caldas. Un panadito, don Kevin, a ver si para que podemos mostrar aquí a los Bien, muchachos mientras vamos aquí conversando nosotros. Bueno. Y ahorita se pueden ver en el Facebook de La Patria, no se preocupen, vean. Bueno, y entonces, los que aquí alcancen, para aquí tenemos ya algunos... Ya se pueden ver algunos. Bueno, ¿Se desconectó? ¿Qué? Bueno, listo. Estábamos entonces conversando... De lo de Dairo. Dairo, sí señor. Sí señor, Dairo Moreno, quien llega hoy a 40 años de edad. Y sigue el hombre vigente. Bueno, ahí ya se pueden ver. Vean, la niña se escondió, salió corriendo. Haciendo goles, ¿no? Don Dairo Moreno, sus Dairo 40 Moreno, años. impenitente, no deja de hacer goles.
Y ayer repetimos, estuvimos en la sede deportiva del Once Caldas y hablamos precisamente con él de su cumpleaños, de lo que representó estar en la Selección Colombia, de lo que piensa de este partido de mañana ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Escuchemos qué dice el número 17, el goleador del equipo Once Caldas. Agradecido con Dios. Para mí es un orgullo en estos momentos estar cumpliendo 40 años y estar en una vigencia muy importante. Contento por el grupo también, que la verdad, como lo he dicho en las entrevistas, sin ellos no hubiera sido posible yo llegar a la selección, el cuerpo técnico. Agradecido con Colombia por todo el apoyo que me han dado. Entonces feliz de cumplir un año más y Dios quiera pues celebrarlos con una victoria el día miércoles. Nosotros vamos con la ilusión, como te dije ahorita, nosotros vamos con la mentalidad de ganar, porque ese equipo ha demostrado cosas también de visitante muy importantes. Fuimos a Argentina con Huracán, demostramos que es un equipo grande y tenemos resultado positivo. Entonces sabemos que el profe y el cuerpo técnico es un equipo que le gusta atacar también. Entonces vamos con esa ilusión de entrar concentrado, porque esos partidos de los primeros minutos son así, pero tenemos una gran ventaja, que vamos a ser locales. Sabemos que Once Caldas va a ser local por la afición que va ahí, creo que si no estoy mal ya van 6.000 boletas vendidas. Entonces eso es un apoyo más, un ánimo más para nosotros ir a tener un resultado positivo. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo les iba a preguntar quién era hincha del Once Caldas, ahí mismo se fueron. Sí, señor. Bueno, a propósito del partido de mañana, también el arriero en Darío Herrera. Le preguntábamos, esta respuesta es a una pregunta que le hicimos, porque mucha gente todavía está pensando que Independiente del Valle es un equipo de menor importancia o menos complicado que Huracán. Y esto dice el profesor Darío Herrera en relación con ese rival de mañana, Independiente del Valle. Yo estuve un mes allá en la sede de ellos, sé lo que es Independiente del Valle. Lo hemos analizado mucho con mi cuerpo técnico, con el analista de rendimiento también los hemos mirado mucho. Es un equipo muy fuerte, un equipo que juega bien, un equipo que tiene un proceso hace rato, que casi todos estos jugadores vienen del proceso de ellos, porque sé las instalaciones que tienen, sé la casa de concentración, sé la casa hogar que ellos tienen ahí dentro del complejo de ellos. O sea que no es, la gente piensa que es fácil, no va a ser fácil. Así nos dijeron de Envigado, que Envigado era un equipo suave no. Acá nosotros tenemos que ir allá a hacer un buen partido, ir a hacerlo de nosotros, que hemos sido muy fuertes de visitante en esta Copa, hemos sido uno de los mejores equipos que estamos compitiendo. Bueno, el tiempo vuela. Hoy hay comienza la fase de grupos de la Champions League, comienzan los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hoy ya se juega un partido entre Lanús y Fluminense a las 7:30, mañana dos partidos que son Bolívar Atlético Mineiro a las 5, Independiente del Valle Once Caldas a las 7:30, y el jueves el último partido de estos cuartos de final, al menos en la parte de ida, los juegos de ida, Alianza Lima frente a Universidad de Chile. Entonces Copa Libertadores se juega también a partir de mañana. Champions League, se va el técnico de Nacional con las embarraditas, esa embarrada ante Bucaramanga. Comienza el clásico ciclístico el viernes. Sí, señor, hay modificación en los recorridos, hay mucha noticia importante, pero aquí obviamente nuestra prioridad es hablarles del Once Caldas, y mañana continuaremos hablando de este recorrido y lo que ha sido la rueda de prensa ayer en la sede campestre del Once Caldas. Tendremos nuevos invitados de este proceso cumplido ayer en territorio ahí en las vecindades de Chinchiná. Muy bien, nos vamos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Feliz día.